Nuestro invitado de hoy es sin duda una de las personas que más conoce la realidad de Venezuela y de Colombia. Durante casi 30 años trabajó en América Latina ocupando cargos muy importantes en el Departamento de Estado, que lo llevaron a Brasil, a Colombia y desde luego a Venezuela, donde se desempeñó como embajador de Estados Unidos en Venezuela entre el 2018 y el 2023. Ya retirado, James Story ha seguido muy activo analizando qué pasa en Venezuela, pero también qué pasa en Colombia, porque aquí estuvo viviendo los últimos años como embajador de Estados Unidos en Venezuela, sobre todo después de que se rompieron las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela durante el primer mandato del presidente Donald Trump. Y le doy la bienvenida al ex embajador James Story aquí en A Fondo con una pregunta que tiene que ver con uno de sus últimos artículos que apareció en el New York Times, meses antes de que se produjera la invasión del 3 de enero en Venezuela, que, como ustedes bien saben, pues terminó con la captura de Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores. En ese artículo del New York Times tú hablabas precisamente sobre la necesidad de que en Venezuela se hiciera una transición a la democracia, luego de que el régimen de Maduro había desconocido el resultado electoral de las últimas elecciones, que fueron ganados por la oposición. Sin embargo, tras lo sucedido el 3 de enero, Donald Trump salió en una polémica rueda de prensa a decir lo siguiente. We're going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. So we don't want to be involved with having somebody else get in, and we have the same situation that we had for the last long period of years. So we are going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. En esa declaración, que todavía muchos recordamos, no se habló de democracia, se habló de petróleo y de un interés económico en Venezuela. Yo te pregunto hoy, ¿por qué no se habló de democracia? Es cierto, o sea, en la primera entrevista que hizo el presidente Trump después, habló 20 veces sobre petróleo y recursos y ni una vez sobre la democracia en Venezuela. Por lo menos cuando fue evidente que tenían un plan, que fue algunos días después de la captura de Maduro, cuando Marco Rubio habló de estabilidad y luego una transición, o sea, recuperación y transición, él habló de la democracia en el país, o sea, entonces por lo menos él, como secretario de Estado, está hablando sobre esa tesis. Y Sí. tiene que tomar en cuenta que el norte para Marco Rubio es la libertad por la familia de él que vino de Cuba. Entonces, para él es importante. Para el presidente, evidentemente, ni una palabra. Juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela. Para lograr el cese de la usurpación, un gobierno de transición y tener elecciones libres. Esa voz que escuchan y que escucharon es nada más ni nada menos de el entonces presidente Juan Guaidó, que fue, digamos, el que protagonizó lo que se conoció como la presidencia interina de Venezuela y que fue reconocida por el primer gobierno del presidente Donald Trump, motivo por el cual
se rompieron las relaciones entre el régimen de Maduro y Donald Trump en los Estados Unidos. Ese proceso tan complicado, que se conoció como la presidencia interina de Juan Guaidó, le tocó a James Story, precisamente como embajador en Venezuela. Debido a la ruptura de relaciones, James Story tuvo que salir de Venezuela y se afincó en Bogotá. Y desde Bogotá, él habló con toda la oposición venezolana, que formaba parte del nuevo gobierno interino de Juan Guaidó. Y la conoce como nunca nadie más la ha conocido. ¿Cómo es esa oposición hoy? ¿Por qué no se pudo lograr una unión en ese momento y fracasó ese gobierno después? Porque además hubo una división profunda dentro de la misma oposición entre diferentes bandos. ¿Por qué el presidente Donald Trump ha dicho que María Corina Machado no es la presidenta que deba tener en este momento Venezuela porque no tiene el favor de los venezolanos y optó por Delcy Rodríguez? Así nos responde James Story, que conoció muy bien a toda la oposición y a Delcy Rodríguez. Es interesante porque hay varios, o varios actores y sectores de la oposición, y lo que nosotros hicimos en apoyarles a ellos era hacer una serie de encuentros sobre una nueva plataforma unitaria en el país. Esa plataforma unitaria trató de salir del G4, de los cuatro grandes partidos políticos, y tomar en cuenta los pensamientos de los partidos más chiquiticos y abrir más espacio para pensamientos políticos en el país, porque hay de todos, o sea, hay los que están un poco más cercas a la dictadura, hay otros que, como María Corina Machado, bien de la derecha, digamos, que no quería hacer nada con ellos, Exacto. y otros que están en el medio. O sea, entonces, a través de la plataforma y con las reglas que ellos establecieron en la plataforma, comenzaron un proceso de llegar a un acuerdo entre ellos de cómo trabajar en conjunto. Y antes era cada persona era por su lado. Y lo interesante de Venezuela es que solo un político una vez me dijo que no estaba capaz de ser presidente de la República. Todos creen que son listos para ser presidente de Venezuela. Y esa otra persona, Lady Gómez era el nombre de ella, era gobernadora de Táchira. Ella me dijo una vez que no estoy lista en este momento ser presidente de la República. Entonces, hay una cuestión de ego Ujú, entre los partidos y los políticos, los jefes de partido. ujú. Pero hicieron un gran trabajo, un gran esfuerzo para juntar esfuerzos y hacer una primaria que ganó María Corina Machado con más del 90% del voto. Claro. Entonces, así que yo creo que cuando llega a una elección, la oposición democrática en el país se puede juntar y alinearse Ujú. atrás de una persona. Pero en el día de día, todos están digamos, en su tesis y es como a veces para algunos de ellos es un negocio, la política. Para algunos de ellos, no estoy diciendo de todos. Pero yo creo que es más bien, deberíamos decir por lo menos, María Jimena, que la gran mayoría del pueblo venezolano querían un cambio y aún quieren un cambio. Y Sí. ellos pueden alinearse atrás y apoyar una figura y estar así alineado. Ujú. Entonces, ese es algo que deberíamos tomar en cuenta. Sí, de hecho hay una encuesta que se reveló hace poco en la que se dice que la mayoría del pueblo venezolano está de acuerdo con la operación, que es una invasión, ¿no? Ujú. Que pues produjo la captura del dictador Maduro, que es increíble. Y no solamente dentro de Venezuela. En América Latina, la captura de Maduro, la invasión de los Estados Unidos en Venezuela, es bastante más, visto bastante más positivo de que en los Estados Unidos. Hay una aprobación
de la operación de más del 60% en la región en general. Lo Mm. que en los Estados Unidos estamos hablando de 20% apoyan la operación. Y Imagínense, no no sé, nada de apoyo aquí en los Estados Unidos, pero en la región, sí. yo creo que ese hace parte de la gran migración que salió de Venezuela. Estamos hablando de 8 9 millones de personas. Entonces, los impactos negativos económicos, sociales y políticos en los otros países generó, digamos, la idea de que Maduro tenía que salirse. Ahora Sí, bien, sí, ¿es un cambio eh, de régimen o es un cambio de quién maneja el régimen? a eso voy. Esa es mi pregunta. Ahí voy. Entonces, el primer escenario era que, bueno, el primer escenario era el obvio, era que iba a haber un cambio de régimen por las vías que fuera. A mí me sorprendió, pues, por la vía que fue el 3 de enero, pero, digamos, la idea era que hubiese un cambio de régimen a través de la presión interna y externa, lo que fuera. Pero bueno, se dio la intervención y entonces apareció un segundo escenario. Y es que aparentemente, y esa es una pregunta, no hay cambio de régimen, hay cambio de, Liderazgo. digamos, sí, hay cambio de mando, pero Sí, dentro del mismo régimen. Y claro. aparece este grupo muy, muy poderoso, los Rodríguez, una familia muy poderosa. Está Delcy Rodríguez, que es la presidenta encargada, que además Donald Trump pues, pues, la mencionó de manera muy especial. Y su hermano, que es Jorge Rodríguez, que es nada más ni nada menos que el presidente de la Asamblea Nacional, que es como el Congreso aquí en Ujú, Colombia, otro ujú. personaje muy, pero muy poderoso. Entonces, pregunto, ¿hay cambio de régimen? Ahí viene el problema. Primero tenemos que pensar cuál es el objetivo de presidente Trump. Si fue solamente la captura de Maduro y imponer, digamos, unas reglas dentro de Venezuela Ujú, para tener el espacio de nuestros adversarios estratégicos ujú, mundiales, como de Rusia, Irán, Cuba, China y otros, ujú, podemos decir que ya ganamos. O sea, que Trump llegó a tener su objetivo. Luego, él habló mucho sobre petróleo, recursos y hay que reconstruir el país. Entonces, hay tres fases: estabilidad, recuperación, transición. ujú, El problema es que la estabilidad, entiendo la tesis que tienen ellos, de que con Edmundo González como presidente encargado, con María Corina Machado dentro del país, este necesariamente tendría que tener también tropas norteamericanas en el suelo para ujú, ayudarles a ellos. Entiendo la idea, la tesis que tienen ellos. Ahora bien, en este momento Delcy Rodríguez, porque hay tres polos digamos, de poder. Hay sí, Vladimir Vladimir López del ejército, hay Díaz Cabello con DGCIM, SEBIN y los colectivos y toda la parte de represión, y hay los Rodríguez, que estuvieron con Maduro y Cilia, y ahora esa inercia ya está moviéndose un poco. ujú, Pero están tratando en este momento de consolidar el poder bajo el mando de los Rodríguez. ujú, Ok, ahora es el momento de pedir las cosas difíciles que deberíamos pedir para comenzar el proceso de la transición. ujú, Porque si no puede llegar de estabilidad a transición a ujú, través de recuperación, sin el investimiento internacional de las empresas claro, grandes. Y ellos no van a llegar si ujú. es el mismo régimen, bajo nuevo liderazgo, haciendo lo de siempre. Eso es lo que está pasando en este momento. Y, pero en ese sentido, James, ¿qué es lo primero que va a ponerse sobre la mesa? Porque Delcy Rodríguez tiene el desafío de montar otra vez el rompecabezas que tenía Maduro, que es, como tú bien lo dijiste, por un lado los colectivos, por el otro lado el ELN, no hemos mencionado el ELN, Ujú, sí, que es dueño y señor de la frontera y del arco minero en ujú. Venezuela, Sí, pero también todo lo que es el SEBIN y el grupo de Diosdado y la inteligencia, y también
las fuerzas militares que están al mando de Vladimir Padrino. Eso lo tienen que volver a armar. ¿Cómo lo van a armar bajo esta especie de protectorado americano? ¿Qué es Sí. lo que va a quedar o no va a quedar o cómo es ese proceso de transición? Mira, hay una serie de cosas que debería hacer. De mi punto de vista, mi consejo para mi gobierno sería primero todos los presos políticos fuera. Y están Mm, haciendo un poco a la vez. poquito. Ujú, Así. No, no, no. Hay que cerrar el LQL. Luego sí. hay que pedir que Vladimir Padrino López trabaje de una forma directa con el gobierno de Colombia en enfrentar el IN en la frontera. Mm, Ese hace parte, pero recuerden bien que hace un par de años, se fueron a Apure y fueron como 19 soldados perdidos de las Fuerzas Armadas de Venezuela en ujú, enfrentar la LN en Apure. Fue un ujú. desastre para las Fuerzas Armadas. Sí. Yo pediría todas las cosas difíciles hoy, comenzando hoy, Ujú, porque yo creo, de mi punto de vista, que dejar de usar el cabello allá, con la represión que él representa, fue ujú, un error estratégico, ujú, no táctico, sino estratégico, y que más tarde más antes que tarde, o más ujú. ahora. Temprano que tarde. Sí, exacto, gracias. Que nos vamos a pedir algo de Delcy que él no puede hacer. Porque yo Sí, recuerdo bien, si me permite una reflexión de 2018, el sí. senador Corker nos visitó en Caracas. Él se Ujú, fue a tener un encuentro con Maduro. sí. Mientras el hombre estaba con Maduro, las fuerzas SEBIN tiraron del 10º andar de un predio, de un edificio, que pena, estaba hablando portugués antes, un edificio matando a un concejal, Fernando Albán. Este Ajá, fue mensaje de Diosdado Cabello directamente a Maduro que usted no negocia con los gringos sin tomarme en cuenta. Entonces, ajá. Delcy tiene menos poder de lo que tenía Maduro. Y Ujú, entonces, ¿en qué momento Diosdado va a jugar el papel de spoiler, como ujú, llamamos en inglés? Yo creo que este va llegando en sí. poco tiempo. Ah, Ajá. entonces hay que definir los pasos. Vamos a tener elecciones 18 meses o lo que sea, un año. Ujú, Esos son los cambios que tiene que tener. Los colectivos, queremos la lista de nombres, todos retiran sus armas. También hay 5.000, María Jimena, ese es muy importante, este es muy importante, 5.000 misiles portátiles en el país, ujú, los manpads, como llamamos nosotros, ujú, no debería caer en las manos de la LN, por ujú, favor. Entonces, esas son las cosas que deberíamos pedir ahora. ujú. Y entonces, ¿tú crees que esos son los temas que se están poniendo sobre la mesa por parte de Estados Unidos, por parte de Marco Rubio, por parte de Donald Trump y que van a estar en la discusión que va a tener Delcy Rodríguez si va a la Casa Blanca y lo mismo Gustavo Petro? ¿O cómo es que se está jugando? Y las cosas ya se están empezando a decantar con la visita del director de la CIA a Delcy Rodríguez en Caracas. Caracas fue el escenario de una reunión que marcó un punto de inflexión en la relación entre Estados Unidos y Venezuela. Delcy Rodríguez, la presidenta encargada de Venezuela, se reunió con John Ratcliffe, director de la CIA, en lo que fue el encuentro más alto en nivel diplomático desde la captura de Nicolás Maduro. Yo creo que con la visita del jefe de inteligencia norteamericana, que fue parte del tema, o sea, Ujú, Diosdado Cabello, y porque se reunió con Delcy y Diosdado Cabello, si no me engano. ujú, Con Diosdado Cabello, cuídate, porque nosotros podemos hacer lo que hicimos con Maduro para ti, o peor. Y con Delcy y con todos diciendo que, mira, tiene que ujú, trabajar con los colombianos contra el IN en la frontera. Tal vez, porque hay que por lo menos mostrar movimiento para reestablecer el poder del país en el país. Porque Venezuela es un país
fracasado, Mm. ¿sí? No domina su territorio. Una pregunta, tú dices que lo de Diosdado fue que fue un error no neutralizar, digámoslo así, la figura de Diosdado. Sí. ¿Por qué crees que esa operación no se produjo? Hay varias preguntas. Primero, él sí, él quería ser presidente y no es un fan de los cubanos. Siempre pensaba que Maduro no debería ser el presidente de la República. Ujú, Su papel ha sido un papel de ideología en su programa Más Orlando, donde ujú. ataca a sus enemigos, hasta mí. A veces me llaman Toy Story, como la película, ¿no? Toy Story, sí. Toy Story. Bueno, a mí, a mí me da risa, pero está bien. Um, el papel de él es la represión y manejo de Carta de los Soles y manejo también de la relación con algunos elementos de las FARC, el IN y otros grupos armados en el país. Dejarlo puede ser que fue un blanco demasiado difícil hacer mientras estaban enfocados en Maduro, Ujú, o puede ser que supuestamente esa segunda fase era tomar acciones en contra de Díaz Cabello o otros, ujú, porque recuerden bien que domingo él salió, el sábado él salió a la calle ujú. con su Kevlar y todo, diciendo que Sí. aquí tomaban la calle y todo, y salieron o dejaron salir, dejó salir los colectivos. Ujú. Entonces, de mi punto de vista fue un error dejarlo. No sé por qué lo dejamos, pero es algo que más tarde que nunca vamos a tener que Claro. limpiar. Tú dices que hoy Venezuela o desde hace rato es un estado fallido porque el estado, el gobierno, el régimen de Maduro, así tan, no tiene control del territorio. Sí. Em, ¿Cuál es la diferencia? Nosotros también hemos vivido eso en lo que nosotros llamamos los territorios, no en las grandes Sí. ciudades, pero sí en los territorios. Bueno, aquí voy a entrar en decir algo que me imagino que va a ser un boom, pero Sí, imagínese si el presidente de Colombia invitó grupos armados ilegales como la Comando Vermelho de Brasil, PPC de sí. Brasil, o otros Tren de Aragua de Venezuela, a ocupar territorio dentro del país y trabajar de una forma directa con el gobierno. Ahora Sí. bien, hay algunos que van a decir que, bueno, el presidente Petro está haciendo lo mismo con grupos dentro de Venezuela, no sé, No dentro de creo, Colombia, no sé. eso No, sí no. de eso, Hasta yo allá eso no creo le que veo, pero tampoco. bueno, sí. No lo creo tampoco, pero, Ujú, pero imagínense, entonces, ujú, en el caso de Venezuela, fueron invitados. ujú. O sea, yo recuerdo bien el propio Maduro diciendo de Iván Márquez, aquí hombre de paz, bienvenido, hombre de paz. Para ellos fue Mm, digamos, algo para bloquear el gobierno del presidente Duque Duque. o otros presidentes, digamos, de centro derecha, en Ujú, tomar acciones dentro de Venezuela. ujú, Entonces, y la gran diferencia, y yo conozco muy bien Colombia, y si tiene un problema en Colombia de tener espacios donde no hay gobierno o hay ujú, poco gobierno, pero ese es distinto a tener ujú. espacios donde ocupan grupos con el apoyo del gobierno, que son grupos ilegales, si Ya. me explico. Sí, 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 claro, esa es la diferencia. Y eso ocurrió efectivamente con el ELN y con las disidencias, pero sobre todo con el ELN, que incluso actúa como una, digamos, fuerza casi que regular ahí en la zona Sí. y está presente y pone orden en los sitios y también en el arco minero. Tus labores de embajador, cuando tú planteabas estos temas, ¿qué decía el gobierno de Maduro? Mira, no había tiempo de, De de hablar de tocar eso. temas, menos de temas bilaterales casi. Sí, Bueno, yo hablé más que, bueno, mi única entrada con el gobierno, entre comillas, de la dictadura, digamos, era sí. Jorge Ariasa,
un hombre Mm, fastidioso para caramba, que un hombre inteligente, pero un hombre sin la capacidad de pensar y sin carisma. ya, Si me explico. Y siempre eran unas conversaciones muy puntuales sobre su queda del día, otras cosas. Pero sí, yo hablé con ellos sobre el problema de la crisis humanitaria en el país. claro. Mucho. Hasta que yo hablé con el viceministro Carlos Ron una Ujú, vez. Mira, ¿recibes tú el CLAP, el programa de comida del gobierno? Me dijo que sí. ujú, Yo dije que, mira, trabajar por su comida, su pan de día, no es diferente de esclavitud. mm, sí, Así, pero no, para ellos están bien dentro de su ideología y no pueden ver. En el caso de Jorge Arias y otros, tienen sus bienes. O sea, es interesante un socialista con con, tanto. que utiliza Rolex o que tiene tenis de $2,000, pero así son ellos. James, ¿tú crees que cualquier transición que se haga en Venezuela tiene que meter en la ecuación al chavismo? O sea, esa es una de las grandes discusiones, porque María Corina Machado ha sido una persona que desde el comienzo dice, yo no quiero tener nada que ver con nada que haya sido tocado por el chavismo. Ujú. Por ejemplo, en el ejército, ese es uno de los problemas. Ella no es una persona bien recibida, para Claro. nada. Pero en política hay que hacer política y para hacer una transición no se puede sacar de la ecuación. Es más, el gobierno de Donald Trump lo entendió. No se puede sacar al chavismo, que es una realidad, para hacer la transición hacia la democracia, que ojalá llegue a Venezuela y no solamente se quede en el tema de los beneficios económicos. Pero, ¿tú crees eso, que se necesita el chavismo para hacer la transición? Sí, te explico por qué. Ujú, El chavismo existe por la gran diferencia entre los ricos y los pobres en el país. Chávez ganó una elección de una forma democrática. La dictadura realmente comenzó al final de su mandato, ujú, al final de su vida, y ujú, con Maduro, porque ellos realizaron que, o llegaron a entender que realmente no tenía el apoyo del pueblo. ujú, Um, el problema en pensar que chavismo va a desaparecer es no entender la razón por la cual Chávez fue electo, o, elegido, electo o elegido, no sé cuál, ujú, la primera vez. Um, entonces, de mi punto de vista, sí, claro, hay que tomar en cuenta este grupo que representa 20-25% de la población. ujú, Entonces, hay que trabajar para una igualdad económica mejor en el país. ujú. Bueno, eso vamos a ver cómo funciona. Y ya para terminar, Mm, em, esta ecuación con Petro, Gustavo Petro y todo lo que tú ves posible, que se produzca también una operación similar como la que se produjo no, en Colombia, no, perdón, en Venezuela, en Colombia. no, no ¿Por lo qué? veo. Mira, no lo veo, pero tengo que decir que no lo veo porque no tiene lógica. Ujú. Pero a veces presidente Trump no trabaja con lógica. Es ilógico a veces. Ujú, Pero la verdad es que ellos tuvieron una llamada que salió muy bien, supuestamente, y van a tener ujú. un encuentro en la Casa Blanca. Ah, las blancas. Y todo el mundo sabe que el señor Petro está saliendo en agosto. Ujú. También, de mi punto de vista, Petro entró en una briga, en una Pelea, disputa, digamos, pelea, sí. con Trump, porque él creía que tener una confrontación con Trump ayudaría su tesis político en el país y su partido político en el país para las elecciones. Ujú. No lo veo yo.
Yo creo que Trump sabe bien que Colombia es una cosa, digamos, el sector privado es una cosa, el Congreso es una cosa y Petro es otra cosa. Ujú, Entonces, no lo veo yo como una acción unilateral dentro de Colombia por muchas razones, pero la gran razón es porque tiene poco tiempo que se quede en poder. Hace parte de mi cálculo. También ujú, siempre hemos tenido buenas relaciones con Colombia. Las palabras son, es interesante porque las palabras hoy día son palabras que no estamos acostumbrados a escuchar de un presidente o otro presidente en ujú. público. Es como si fuera, Correcto. estuviéramos nosotros leyendo los pensamientos privados de una persona y se ponen todo en el Twitter. Ujú, Um, pero esos pensamientos realmente creo yo que no va a llegar a unas acciones concretas. sí. Tenemos una buena relación con el país, deberíamos seguir con buenas relaciones con el país Ujú. y vamos a ver lo que pasa en las elecciones de agosto. Yo creo que Colombia va a regresar a lo de siempre, lo histórico, no seguir en el mismo camino de Petro, porque el Petro no fue, de mi punto de vista, um, como presidente capaz de hacer cosas que él quería hacer, no Ujú, tenía el apoyo del Congreso. Y yo recuerdo también cuando él era alcalde de Bogotá, yo vivía allá ujú. con la basura en la calle y toda esa vaina, ¿no? Entonces, yo creo que este experimento de Petro ya se fue y va regresando a algo más en el centro que era siempre, digamos, lo histórico de Colombia, creo yo. Pero vamos a ver. Vamos a ver, por eso. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Beatriz Acevedo. Producción de audio, Santiago Acosta López. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.